Hola amigos del IDE Business School. Hoy contamos con la presencia de Javier Servia, conductor del programa CNN Dinero en la cadena de noticias internacional CNN en español. Bienvenido Javier, más bien soy yo quien tiene que aplaudirte. Queremos hacerte algunas preguntas para el IDE. Nosotros muchos conocemos de tu éxito en la adolescencia. ¿De qué manera influyó esto en tu visión acerca del dinero? Fue muy importante. Cuando yo estaba en Menudo, yo produje mucho dinero. Imagínate, lo que yo produje en un mes era lo que producía mi padre en un año y que tenía una firma de arquitectura en ese entonces. Al producir mucho dinero, ese dinero se tenía que administrar. Yo era menor de edad, se le da un broker. Primer error. No porque fuera broker, no estaba preparado para manejar tal dinero. Y bueno, era un irresponsable. Este cantinflas financiero, pues lo que hizo fue especular en el mercado de valores. En inglés le llaman churning, es un término para describir una acción ilegal que compras y vendes acciones por el simple hecho de generar comisión. Bueno, eso me generó mi pérdida. Tal fue así que un año perdí el 60% del portafolio. Descubrimos eso, bueno, mis custodios descubren eso. Entonces se demanda, se va a un proceso legal de 5 años, se tiene que pagar peritos. Yo tengo que pagar peritos porque salió de mi dinero. Claro. Para que analizaran qué fue lo que pasó. Ahí pues entonces toda esa documentación. Lógico, al tú poner un caso legal, todo eso se tiene que documentar, toda la información la tenía documentada. Eso me ayudó a mí a entender un poco qué había pasado con el dinero y empiezo a estudiar el tema de las inversiones, instrumentos financieros, las acciones, eran compañías petroleras que se habían invertido. Él utilizaba, él, por ejemplo, ponía el dinero en instrumentos, digamos, respaldados por el gobierno de Estados Unidos y con eso lo usaba como respaldo para pedir prestado y con ese dinero prestado iba y compraba acciones petroleras y entonces la volatilidad, lógico, creaba, para él creaba dinero porque vendía y compraba, pero para mí era la pérdida. Resultado, perdí, bueno, tuve que meter una demanda y eso yo te diría que marcó. Aparte, pues todo el tema de lo que genera las consecuencias del dinero, o sea, tú generas como un artista generar dinero, pues eres un cochinito, digamos, para los familiares, para el gobierno, tuve que pagar muchos impuestos. Entonces, bueno, ya ahí me empiezo a adentrar en el tema, yo te diría, de inversiones financieras. Y la otra parte es que había una preferencia por el tema económico, sin saberlo. Me gustaba mucho el tema del dinero, porque ese papel se utilizaba, porque yo iba a los países y tenías una moneda en Venezuela, otra moneda en Ecuador, tenías una moneda en Perú. Entonces, ¿por qué cambiaba? Ya eso desde pequeño me empezaba a cuestionar esas cosas. Veía la inequidad. O sea, yo decía, ¿por qué, por ejemplo, cuando voy a un país yo no veo niños en la calle pidiendo plata, pero voy a otros países y lo veo? Era el tema de la inequidad. Entonces ahí empezabas a cuestionar los temas macroeconómicos sin saberlo. Tú lo cuestionabas. Ya cuando fui a la universidad, estudié una maestría en economía y una maestría en administración de empresas con concentración en finanzas, que ya le das una forma a ese conocimiento. Entonces, por un lado, la necesidad de saber el tema económico y la experiencia de inversionista, pues lo que llevó a que conectara lo que hago hoy. O sea que yo te diría que sí, lo de Menudo fue un punto clave en esto que estoy haciendo hoy. Bueno, ¿cómo descubriste tu transición al mundo de las finanzas? ¿Qué te atrajo de este medio? En parte, yo te diría que porque hay dos cosas. Uno era la necesidad de saber. Para saber hay que ir a la universidad, hay que estudiar. Así es. Porque ya hay un cúmulo de conocimiento de otra gente que ha acumulado ese conocimiento y en la universidad lo aprendes. ¿Qué pasa? La universidad te da ese frame, ese marco intelectual, llamarle ese marco conceptual para poder entender toda esta información. Te ayuda a procesar la información. Entonces, con ese marco mental, atacas entonces la situación económica. La situación económica es muy compleja y tú no puedes tratar de frame o de tratar de conceptualizar un tema tan complejo en fórmulas. Pero las fórmulas te ayudan de alguna forma a visualizar el tema de tantas variables. Entonces, yo te diría que eso por un lado, yo tenía que formalizar eso. Eso me lo daba la universidad. Pero una vez que estoy en la universidad, me doy cuenta que hay una seria deficiencia, que es en el tema comunicacional. Las sociedades, todos necesitamos tomar decisiones basadas en información. Cuando tú estudias finanzas, una de las claves, uno de los pilares de las finanzas es la información. Tiene que haber información transparente, porque si yo voy a estimar el precio de una acción o el precio de un bono, yo necesito tener información para yo poder estimar si está sobrevaluado, subvaluado o está valuado correctamente.
Ok, esas estimaciones están basadas en una información. Si yo no tengo una información clave, no puedo estimar el valor de forma correcta. Y si yo no sé interpretar esa información, peor aún, ¿qué descubrí yo? Basado en mi caso. Y después analizando que mucha gente no estaba educada en el tema financiero económico. Hoy en día, en una sociedad tan monetizada como la que estamos viviendo, el manejar el dinero es clave. O sea, el dinero viene con instrucciones. Entonces, me di a la tarea de decir, ¿por qué no ayudar a comunicar el tema del dinero? Tenía la habilidad que había aprendido con Menudo y el ambiente artístico de comunicar. Son años, son casi 12 años estando ahí. Y además aprendí la parte teórica, técnica del tema. ¿Por qué no combinar ambas y hacer una democratización financiera? Y eso es lo que estoy ahora, o sea, tratar de hacer una democratización con el tema financiero económico para que la gente lo pueda entender, porque al final todos estamos tomando decisiones y a veces son decisiones válidas, correctas, y otras decisiones costosas. Entonces yo lo que quiero es aportar en eso a la sociedad de poder comunicar mejor el tema económico y financiero. ¿Por qué ahora dedicarse a asesorar a familias? ¿Qué es lo que tú te has dedicado últimamente? Bueno, es la unidad básica de una sociedad. Fíjate que todas las sociedades están basadas en ese pilar económico, en el pilar de la familia. Esa familia puede ser un individuo como puede ser varios. Entonces, las empresas tienen asesores. O sea, las empresas pagan para que gente vaya a estudiar y reciban esa información. Así es. Sin embargo, las familias no tienen esa posibilidad. Entonces, si yo fui y aprendí eso, que aprenden las empresas, que aprenden los estudiosos, ¿por qué yo no puedo ayudar a la gente a que lo aprenda también? Entonces, yo creo que la prioridad es ayudarlos a ellos, porque de esa misma familia salen gérmenes salen semillas para crear negocios. Microempresas. Las microempresas son fundamentales. Ajá. A veces nos concentramos tanto en la empresa grande y nos olvidamos que las microempresas son lo que más generan nuevos negocios, nuevos empleos en una economía. En Estados Unidos, las microempresas son lo que generan la mayor cantidad de nuevos empleos en el país. Entonces, hay que enfocarse en esas microempresas. Ese empresario, ese nuevo empresario que quiere generar una idea, que tiene una idea, que no sabe cómo llevar esa idea transformarla en una visión comercial. Entonces, yo creo que es fundamental que no nos olvidemos de ellos. Lógico, ellos también demandan información sobre las cuestiones macro. O sea, ¿qué está pasando con el gobierno? ¿Qué está pasando con la relación gobierno-empresa, comercio internacional, consumo a nivel macro, a nivel agregado? Porque eso les afecta a ellos de forma directa o indirecta. En algunos momentos las familias, por ejemplo, no conocen el tema de la macroeconomía. Mira, yo te doy un ejemplo, el ejemplo más claro es el mío. Yo cuando terminé Menudo me fui al high school, a la escuela secundaria, terminé la escuela secundaria. Y recuerdo que había un curso de economía doméstica. Imagínate un chico que tenía mucha plata. Yo decía, economía doméstica, voy a aprender cómo administrar el dinero. Y recuerdo que lo que me enseñaron era cómo fregar, cómo limpiar la casa. Entonces yo te pregunto, hoy en día una economía monetizada, donde se maneja el dinero, donde todo está por transacciones virtuales, ¿a mí me sirve eso cuando yo me tengo que leer un contrato de una hipoteca, el contrato de inversiones, un estado financiero de inversión? No. Entonces yo creo que a la gente hay que educarla porque muchos de los problemas que están sucediendo en la sociedad es por la falta de información, la falta de conocimiento de esa información. O sea, la gente tiene que saber cómo interpretar esa información. Si nosotros realmente queremos gente próspera, tenemos que enseñarlos a ellos a interpretar esa información. A veces nosotros tomamos decisiones y nos tenemos que ser responsables de nuestras decisiones. Pero también tenemos que educarlos. O sea, de la misma forma que educamos historia, lenguaje, idioma, ingeniería, me parece fenomenal, hay que aprender de finanzas. La gente tiene que saber de economía, de finanzas personales. ¿Y tú qué recomiendas a las personas que quieren ahorrar? Yo pienso que ahorrar no es otra cosa que atrasar un consumo hacia el futuro. Y la gente, esto es un fenómeno del siglo XX, que es la famosa jubilación. Antes nuestros antepasados no pensaban en la jubilación porque vivían hasta los 30, 40 años y bueno, había que sobrevivir, o sea, supervivencia, la economía de supervivencia. Pensaban en los herederos. Sí, pero no pensaban, o pensaban en los herederos, pero no estaba en su mentalidad de que yo tengo que ahorrar porque el futuro, yo voy a vivir más. Hoy estamos viviendo hasta los 79, 78 años. Entonces, vivimos más, tenemos mejor calidad de vida, demandamos más cosas. ¿Quién nos va a mantener? ¿El gobierno? Es imposible. Los gobiernos mundiales están teniendo un serio problema con los sistemas de pensiones.
La seguridad social es insostenible para sostenernos a todos, porque tú tienes más personas mayores retirándose, menos personas entrando al mercado laboral, por tanto, menos personas aportando. Entonces, la responsabilidad tiene que caer sobre nosotros también. Ponle que el 70% de los ingresos que nosotros vamos a recibir en el futuro tienen que provenir de lo que nosotros ahorramos. Entonces, es importante el ahorro y la responsabilidad de nosotros hacia eso. Pero para eso necesitamos información, necesitamos educar. El ahorro, vamos, el que está sobreviviendo, que necesita comer, necesita un techo, necesita necesidades básicas, no debe estar pensando en el ahorro porque tiene una situación imperante de que es atacar la necesidad, la emergencia inmediata de la casa. Pero una vez que pasas ese umbral, tienes que empezar a pensar en el futuro. Y el dinero viene con instrucciones, la jubilación viene con instrucciones. Entonces la gente tiene que saber los problemas que estamos enfrentando y cómo prepararse a ellos. ¿Qué piensas tú que van a enfrentar los empresarios de América del Sur en este año? Bueno, siempre hay problemas coyunturales de cada economía. A nivel macro, tienen que prestar atención a lo que está pasando con las políticas monetarias de Estados Unidos. Porque Estados Unidos inyectó una cantidad de dinero. Imagínense que de 900 mil millones de dólares, cerca de 900 mil millones de dólares que tenían los estados financieros, la hoja de balance ahora está en 4 billones, $4 trillion. Eso se aumentó en un periodo de tiempo porque, recuérdense que hubo una crisis financiera en la primera economía del mundo. Para poder incentivar el crédito, la Reserva Federal tuvo que hacer una flexibilización en sus políticas monetarias, inyectar dinero comprando bonos hipotecarios y comprando, porque los inversionistas no se querían meter en los bonos hipotecarios porque había una duda real después de todo lo que había sucedido y tenía que comprar bonos de gobierno. Ok, para incentivar la economía tuvo que inyectar plata, mucho billete. Bueno, esa inundación de dinero se fue a la economía, se fueron a las economías emergentes. Los gobiernos empezaron a financiar de forma más barata. Las empresas empezaron a financiar de forma más barata. Los bancos recibieron dinero y empezaron a financiar, a prestar crédito más fácil. Bueno, ¿qué pasa cuando la Reserva Federal empieza a prender el vacuum, que ya lo prendió, y empieza a recoger ese dinero? ¿Qué efecto va a tener en las economías emergentes? Entonces, los empresarios tienen que pensar que el financiamiento puede aumentar, el costo de financiamiento puede aumentar o se puede hacer menos fácil. Tienen que prepararse para eso, especialmente a corto plazo. ¿Cómo está su tema de liquidez? Porque puede ser que el costo de financiar sus inventarios, sus líneas de crédito a corto plazo puede ser que aumenten, eso es una. Segundo, puede haber a lo mejor una disminución en la demanda. Entonces tienen que ver cómo van a estar preparados hacia eso. Cierto que hay coyunturas de cada economía, pero tienen que pensar en eso también. ¿Qué efectos tendría esa política de la Reserva Federal en el crédito especialmente? Lo cual, menos crédito afectaría la demanda porque la gente tendría menos acceso a crédito, por tanto menos consumo. Eso puede afectar la demanda. Dos, en el tema de aquellas empresas o negocios que exportan hacia Estados Unidos, pueden ver una oportunidad porque al Estados Unidos crecer económicamente implica que el dólar se estaría apreciando, lo cual implica que los estadounidenses importarían más cosas y eso beneficiaría a aquellas empresas que exportan hacia Estados Unidos o a aquellos que van a explorar exportar hacia Estados Unidos. O sea que yo diría que vienen esas dos señales macro. Muy bien. Javier, muchísimas gracias por estar aquí en el IDE. Para nosotros es un gusto y esperamos que estés pronto otra vez aquí. Y para mí también. Gracias. Gracias a ti.